Y ya estamos por aquí en otro Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés, agradecida como siempre que nos acompañen, que compartan el programa que luego subimos por Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, por todos lados, pero en este momento estamos por Facebook Live a través de la página Directo al Punto PR y le damos la bienvenida al licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño. Hola. Muy buenas tardes a ti, Ada, al compañero de panel y a todos los que nos están viendo. Así es, igualmente al representante José Che Pérez por el Partido No Progresista. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, Ada, buenas noches, Adrián. Un placer estar aquí con todos ustedes. Sí, son las 6 de la tarde, pero esto ya está oscureciendo, ya estamos acercándonos. Ya está cayendo el sol y ya. Sí. Así es. Mira, yo quería reflexionar con ustedes porque se ha especulado muchísimo sobre lo que podrían ser o las primarias y las elecciones del 2024, pero ustedes están adentro. Entonces, pues mucha gente inclusive, te comento Adrián, que dicen, no, todo esto del junte es el PIB engañando a Victoria Ciudadana para traérselos para acá, para que ese partido no quede inscrito. Y entonces otros dicen, no, ellos no se van a prestar para eso. Entonces en el PNP pues dicen que por Jennifer González haberse tirado para las primarias, pues el Partido No Progresista podría perder y otro que ya tiene nombre y apellido si perdieran. Entonces el Partido Popular por el otro lado también dice que va para primaria, pero por el otro lado está tratando de negociar que no haya primaria, pero que no haya ningún bollete en ese partido. Y Proyecto Dignidad, que no tiene ningún, vamos a decir, ellos son conservadores religiosos, algunos conservadores estadistas, pero en su plataforma no hay nada. O sea, ellos ni dicen ser estadistas, ni dicen ser colonialistas, ni dicen ser independentistas. Son solamente un junte de personas disgustados con todos los demás colores. Entonces, yo quisiera verla dentro de eso, cómo ustedes ven la situación. Comienzo contigo, Adrián, reflexionando. Yo creo que has hecho una buena radiografía de lo que está pasando en la política puertorriqueña. Creo que es una discusión que no se había tenido antes. Antes las discusiones giraban alrededor de si ganaba el PNP o el PPD y el PIB quedaba inscrito. Esas eran las dos dudas que había en una elección ordinaria en Puerto Rico por los pasados 50 años. Ganará el PPD y ganará el PNP. El PIB quedará inscrito. ¿Cuántas alcaldías tendrá el PNP? ¿Cuántas alcaldías tendrá el PPD? ¿Cómo quedará compuesta la legislatura? Bajo el supuesto de que el PIB iba a elegir uno y uno. Y ahora hay 5 partidos. El PNP, aunque ganó las elecciones, no ganó como ganaba antes. Por ejemplo, si comparamos con las elecciones de Luis Fortuño, para dar el ejemplo más drástico, ¿verdad? De 1.300.000 votos con un 50 y pico por ciento a 33% con 400.000 votos en un escenario de 5 partidos, con entonces una legislatura diversísima en la cual nadie es mayoría. Los populares tienen el grupo más grande, pero matemáticamente no son mayoría ni en Cámara ni en Senado. En Senado nunca lo fueron y en Cámara lo fueron al principio con los votos exactos. Se les va Luis Raúl como candidato, como legislador independiente, cosa que también es un fenómeno nuevo en la política. Eso no era común y ya llevamos 2 cuatrienios, 3 cuatrienios viendo estas deserciones. Y en el Senado, por tercer cuatrienio, hay un senador independiente. Así que son circunstancias muy distintas a las que hemos visto antes, lo cual hace repensar la forma en la que hemos visto la política tradicionalmente. Y bueno, si las cosas han cambiado, que el PIB está considerando y en negociaciones con otro partido, que teníamos siempre el sello de sectaristas cerrados, los independentistas puristas, pero ante todos esos cambios, y lo habíamos hablado muy al principio, Ada, inclusive sin que sonara el tema de las alianzas, que quien ignorara la nueva política se iba a quedar atrás. En Y yo este creo que programa llevamos tiempo hablando de eso cuando nadie tocaba esos temas, ni siquiera ustedes hablaban de alianza. Exacto, simplemente que bien al principio del cuatrienio planteábamos que quien ignorara esta nueva realidad política se iba a quedar atrás. Y yo creo que 3 años después, ese es el Partido Popular Democrático. Se confiaron en que tenían más alcaldías que el PNP y que nadie. Se confiaron en que tenían una mayoría plural en Cámara y Senado y que eso les daba una ventaja frente a quizás al PIB y a Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad,
y que los ponía de igual a igual con el PNP. Pero 3 años después no supieron ser oposición al PNP, ocupando cuantitativamente una posición importante con las 40 y pico de alcaldías, los 12 senadores y los 26 representantes. Creo que no supieron aprovechar el cuatrienio, estuvieron inexistentes de la mayoría de las discusiones importantes en el país sin asumir posturas. Y precisamente hay 5 partidos porque ahora todo el mundo tiene una postura en cuanto a algo. Fíjate cómo bien describiste Proyecto Dignidad, que aunque en su plataforma no hay una cosa que hable específicamente del tema del estatus, sí son muy contundentes en cuanto a otros temas y recogen entonces a los que son igualmente contundentes en esos temas, que entonces están disgustados con el historial del PNP y con la falta de fiscalización o de opinión o de existencia del PPD. Y por el otro lado estamos el PIB y Victoria Ciudadana, y el PIB tiene la independencia en su plataforma, pero entonces, además de la independencia, tenemos un programa de gobierno que atiende muchos temas que le están preocupando a la gente. Si te fijaste en la encuesta de Noticel, aún los que se identificaron como PNPs, el tema del medio ambiente les importa. Y eso no ha sido La tónica. esa no ha sido la tónica de Pedro Pierluisi, al contrario. Y son temas, y además la estadidad quedó número 10 en la lista de prioridades de los que se identificaron como PNP. Habían 9 temas que a los PNP que contestaron esa encuesta le importaban más que la propia estadidad. Y eso, sumado a otros factores, han hecho que estemos en donde estamos, discutiendo qué va a pasar en las elecciones del 2024. Yo he dicho ya muchas veces que esto va a ser un bizcocho que se va a picar en 5 pedazos, y cuando uno pica a ojo, siempre hay un cantito que queda más grande que otro. Y creo que por ahí va la cosa. Esto se va a picar en 5 cantos casi iguales, y para cualquier lado que los electores muevan ese cuchillo, ese es el que va a prevalecer, un poco como pasó en el 2020. Pero entonces, si nos dejamos llevar por eso, no nos podríamos burlar del que gane, PNP o PPD, que es lo que supuestamente todo el mundo dice, que el PIB no va para ningún lado, vamos, y que el Junte no los va a ayudar. Eso no fue lo que dijo Edwin Mundo cuando se empezó a sonar la primaria. Por eso, pero vamos, ponle el % nadie va a sacar más del 35, el 40, o sea, nadie va a sacar más del 30%, no va a ocurrir más eso no mientras va a pasar. haya 5 partidos. Eso no va a pasar por la composición de la política actual y por cómo se está comportando el electorado. Era impensable que 5 partidos quedaran inscritos, y los 5 quedaron inscritos y muy bien inscritos, con mucho más de lo que exige la ley. Y pues eso no se ha detenido ni vuelve hacia atrás, porque ya la gente vio que pueden pasar cosas diferentes y están más sueltas. Bueno, caramba, lo hizo un alcalde hace par de semanas. Se fue el alcalde de San Sebastián con Proyecto Dignidad. Si eso es un alcalde, imagínate el elector promedio. Entonces, claro, antes de pasar al amigo, el representante José Che Pérez, no voy a dejar de preguntar por ese comentario que hizo Edwin Mundo, que lo estabas comentando y te interrumpí en ese momento, que tú decías, bueno, si lo digo Edwin Mundo, termíname el pensamiento. No, que la alianza no va, eso es una melcocha, eso es un embeleco. Ahora piensan o lo dicen, o yo no sé, pero fue muy revelador que Edwin Mundo dijera, y lo ha dicho más de una vez, que la primaria del PNP a quien único beneficia es a una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. O sea, ya la mera suposición ocupa un espacio en la discusión, y eso es bien importante. Antes, nosotros nos hemos ganado un espacio en la discusión, que siempre hemos ocupado un espacio de fiscalización, de propuestas, etcétera, pero que ahora ocupemos un espacio en términos de lo que pudiera ser los resultados electorales y cómo eso nos beneficiaría y ponernos en ventaja, pues creo que es un reflejo claro de ese bizcocho picado en 5 cantos que están casi del mismo tamaño. Vamos a ver qué nos dice el representante José Che Pérez, que estoy segura que no lo ve igual. Vamos a ver. Bueno, mira, en primer lugar, tengo que decirte que ciertamente en el pasado subestimamos todos estos movimientos que se estaban dando y el resultado el resultado pues probó que para mal de los partidos mayoritarios, en este caso el Partido No Progresista y el Ignorarlo no fue buena opción. Claro que no. Digo, habíamos personas y yo en este caso pues sí levanté mi voz en torno a este asunto.
Y lamentablemente, pues esta confianza que te da, el de que siempre se ha mantenido esta alternanza y la política convencional como la tenemos concebida, pues no iba a pasar. Pues, subestimamos y vemos los resultados, vemos, como decía Adrián ahorita, una pluralidad en la Asamblea Legislativa donde prácticamente nadie es minoría, nadie es mayoría, perdón, y esa es la realidad que no solamente se dio aquí en Puerto Rico. Yo creo que esto ha sido también tendencia global, donde también, pues, muchos aspectos hemos visto que ciertos issues sociales, económicos, han tomado mayor relevancia, provocando que, pues, distintos grupos pues tengan esas oportunidades, porque solo le están hablando a ese grupo que a lo mejor no necesariamente es pues, ya representado. Y hoy pues tenemos toda esta variedad de partidos en la Asamblea Legislativa, unos con unas agendas definidas de igual manera, otros que no han sido claros, porque la realidad es que el Movimiento Victoria Ciudadana es, pero no es, aquello es lo otro, igual pasa con Proyecto de Dignidad. A mi juicio, todo aquel que no tiene una postura en el asunto del estatus es tan colonialista o tan mal colonialista como el Partido Popular Democrático, porque no buscan promover una solución definitiva al principal problema histórico que nosotros hemos enfrentado como pueblo, y es que pues a lo largo de toda nuestra historia hemos estado sometidos a una potencia, a un poder de gobierno que no nos da el espacio para que nosotros podamos influir plenamente, y eso es lo que seguimos enfrentando día a día. Y con el pasar del tiempo, con estas cosas, pues ha provocado también que las personas tiendan entonces a quizás a bajar la guardia en esos temas que son sumamente medulares, pues, el asunto de estatus, y busquen simpatizar o respaldar algunas otras propuestas distintas. Yo no vislumbro que el panorama de 2024 sea el mismo en torno a los partidos. Yo creo que también va a haber ciertos choques con estos nuevos grupos. Yo no sé, Adrián sabrá más, pero en que finalmente terminen las negociaciones o las alianzas de ellos que llevan anunciando mucho tiempo, pero todavía no hemos visto nada concreto en torno a eso. Y lo otro definitivamente es que, pues, claro, nosotros estamos enfrentando unos procesos en ambos partidos. El Partido Popular va a enfrentar una primaria de la gobernación, pero me parece curioso que el mismo día de hoy escuchábamos al secretario general del Partido Popular y comisionado alterno, Bellito Cruz, prácticamente admitiendo que irán entregando la candidatura a la gobernación. A mí su mensaje era prácticamente que se había dado por vencido en torno a ese asunto, y están más enfocados en ver si entonces pueden rescatar la comisión de presidente después de 20 años. Así que en el caso de nosotros, pues claro, enfrentamos una primaria que sin duda alguna pues va a traer nuevos retos y que tenemos que trabajar, y que en este caso pues tenemos que enfocarnos un poco más para entonces, una vez pasado el proceso, pues mantener cohesión dentro de la colectividad, y en la medida que yo entiendo que nosotros podamos, cómo salimos de esa primaria, eso va a influenciar también en el éxito o no de estos partidos. A veces dicen que un rayo no da dos veces en el mismo sitio. Yo creo que a lo mejor eso va a ser el desenlace final con la alianza, con el proyecto de equidad, que ya también hay con la entrada de nuevas personas como la de Javier Jiménez, todo, pues ha traído también otros movimientos primarias, entre ellos que buscarán sus métodos alternos, como hemos mencionado, y veremos al final qué sucede con todo esto, pero sin duda alguna, pues a pesar de todo esto, yo creo que no debemos subestimar nada, y hay que aprender de lo que pasó. Desde mi perspectiva como miembro del Partido No Progresista, como representante por acumulación en la Cámara, y tomando en cuenta lo que ya vimos en el pasado, pues no se puede subestimar, no se puede minimizar. Entonces tenemos que atender de una forma concreta los flancos que nos han ido afectando para desmentir las distintas alegaciones y tirar ahora mismo prácticamente todo estos sondeos, como decía Adrián. Aunque discrepo en parte, ¿ves? Yo entiendo obviamente que hay distintos temas en torno al medio ambiente que
que han traído ciertas controversias, pero de igual manera dentro de la administración y se han traído, se han trabajado con distintos asuntos bien importantes que tienen que ver con el medio ambiente y han aprobado leyes noveles y trascendentales, como es la ley de plástico de un solo uso, del cual yo también soy autor, y la firmó el gobernador Pedro Pierluisi. Se ha trabajado con la reconstrucción de corales, se han conseguido asignaciones de fondos para trabajar con las reservas y por ahí un sinnúmero de temas que para mí, pues obviamente yo considero que todavía tenemos que seguir haciendo más y que el tiempo también, en mi caso, me da la razón, no podemos subestimar este tema. Y yo en mi caso, pues, en lo que a mí respecta, he presentado un sinnúmero de legislación, tan reciente como ayer, radiqué una medida para crear salas especializadas para atender los asuntos ambientales en las 13 regiones judiciales y así pues buscar mejores garantías procesales, que sea más rápido, sacarlo de la duplicidad que a veces puede representar el proceso administrativo y los cuestionamientos que a veces se dan y así pues también aliviar al Departamento de Recursos Naturales, sacarle esa carga y que puedan seguir trabajando en lo que mandata la Constitución y es el fiel y eficaz aprovechamiento de nuestros recursos naturales y velar porque eso se cumpla de esa forma. Y pues, como te digo, yo creo que a mí pues hay distintas voces dentro del Partido Nuevo Progresista. Todos sabemos que tenían esto como algo que no era importante, como algo que era exclusivamente de unos sectores y yo por lo menos me siento bastante reivindicado que sí, hay sectores que lo usan para alentar otras causas, pero que por el mero hecho de que otros sectores lo utilizan para alentar otras causas políticas, nosotros como estadistas no debemos abandonar, atender un problema apremiante, no debemos tampoco tener miedo en resaltar lo que se ha hecho como colectividad a lo largo de la historia para atender este tema. Y el récord está ahí, son los que creamos el Departamento de Recursos Naturales y un sinnúmero de leyes que iban dirigidas a atender el problema ambiental. Que hay issues, claro que sí, que hay cuestionamientos, que hay personas que entienden que no es importante, bueno, porque miren que es dentro del PNP mismo, dentro de aquellos que se identifican con el PNP, es el tema más importante. Hay un tema que es la política nacional con la política local. Entonces resulta que el Partido Demócrata, al que milita José Che Pérez, se ha movido un poquito más a la izquierda con un sinnúmero de temas y vemos como muchísimos, inclusive congresistas, que están mirando al área de Puerto Rico y vemos manifestaciones en Nueva York y en otros estados que son afines con buscar la independencia para Puerto Rico. Entonces, a veces reclamamos el por qué los estadistas no han aprovechado mucho más las oportunidades en Estados Unidos. Yo sé que hay una delegación extendida, que está la delegación de los 6 miembros que se nombraron y demás, pero todavía hay como que falta mucho por hacer en esa área y vemos que el Partido Demócrata está como metido en todo. Si te miras al PNP, allí están metidos en sus principales líderes. Y si te vas al PIB o te vas a cualquier otro movimiento, los has visto en manifestaciones en diferentes estados reclamando diferentes aspectos para Puerto Rico, asuntos económicos, etcétera. Entonces, por un lado, se ve a Movimiento Victoria Ciudadana más socialista, más como si ellos hubiesen sido la reencarnación del PSP. Y otros dicen, y que el Partido Independentista pues está más light y pues inclusive me usaron la palabra, pues están usando a un mamito como candidato a la gobernación para ver si atrae, ¿verdad?, por ahí el voto de las féminas, etcétera. O sea, tantas especulaciones. Yo lo que estoy diciendo lo que leo todos los días para que ustedes me comenten, obviamente, pero ya en más sustancia, no lo que la gente dice sencillamente por decir, vamos, realmente, ¿dónde estamos parados con la política nacional? Porque ustedes dicen no queremos el junte con Estados Unidos, más sin embargo, desde allá hay un grupo que yo los veo piqueteando, los veo manifestando y los veo visitando Puerto Rico que vienen con sus inventos de allá para acá también. Viven en la estadidad, pero entonces vienen para acá a pedir la independencia para Puerto Rico. Explícame eso, Adrián, eso te toca a ti. Bueno, esa es bien fácil. Ada, viven en la estadidad no por elección, sino por obligación. Adelante. Es gente que no se hubiese querido ir de Puerto Rico, que con toda probabilidad cuando vivían en Puerto Rico ya creían en la independencia, ahora viven en la estadidad y saben lo difícil que es vivir en la estadidad. Quizás a algunas personas se les hace más fácil, algunas otras no, pero son personas que están muy comprometidas con la política puertorriqueña
recordemos, esto no se veía, por ejemplo, ni en los 90 ni a principios de los 2000, porque no había una migración masiva como la que ha habido después del 2006. O sea, después del 2006 cada vez se van más puertorriqueños, sobre todo gente en edad productiva, que es una migración distinta a la que hubo en los años 50. Son gente que se graduó de bachillerato, de maestría, no consiguieron trabajo, se van allá y lo consiguen, pero aún así con una noción política ya establecida. Y no es lo mismo que lo que se vio en esa segunda mitad del siglo XX. Así que se van a comportar distinto, conocen el proceso político, estamos en la era de la informática, que aunque no lo conozcas es muy fácil entonces educarte y adentrarte. Mucho estudiante que entonces se envuelve con estos profesionales jóvenes y eso ha creado que en Estados Unidos, como ahora viven más puertorriqueños que antes, pues también hay más independentistas que antes y tal parece que entonces son muy hábiles en términos de lo que es penetrar en ese sistema de lo que es el Congreso de Estados Unidos y la política estadounidense, lo cual a nosotros nos parece fantástico porque en Estados Unidos piensan que si nadie se queja, estamos muy conformes con la colonia. Así que el que sea que mueva el tema del estatus, y lo hemos hablado aquí también, o sea, si fue Eche Pérez que fue allá con, qué sé yo, con José Aponte, a hablar del proyecto de Nidia Velázquez, pero eso tuvo el rebote acá de que estuviéramos un mes hablando del proyecto y siguiendo el tracto de si se aprobaba o no se aprobaba. Yo creo que eso fue una discusión importante que hubo en noviembre del año pasado y lo dijimos aquí muchas veces. Nosotros teníamos nuestros reparos con ciertas partes del proyecto y algo del lenguaje, pero estábamos muy contentos de que el tema del estatus se estaba moviendo. Se movió tanto que los congresistas visitaron la isla y se reunieron con los líderes de los partidos, que dicho sea de paso, la reunión más corta fue con los populares, porque tan pronto mencionaron que Lela debía estar en esa papeleta, los congresistas dijeron, adiós, bye. Esto no era la intención de nuestra reunión, nosotros no cogimos un avión para Puerto Rico a venir a escuchar la misma cantaleta. Si ustedes están en negación, quédense en su negación, nosotros vinimos a solucionar el estatus. Y así fue. Por eso te digo que el Partido Popular, no asumiendo postura, ha asumido una postura, que es la postura de abandonar los temas importantes para los puertorriqueños. Y el estatus, aunque la gente no lo verbalice, hay algo aquí atrás, que si el político que está hablando en la televisión o en el hemiciclo o en donde sea, no presenta una postura clara, no le hacen caso. Y estoy hablando de la mayoría de los puertorriqueños. Como bien indicaste al principio, sí hay sectores que le ponen prioridad a otras cosas, pero eso va a encontrar un tope, que es el caso del Proyecto de Dignidad. Eso va a encontrar un tope porque no vivimos en un país que esté obsesionado con esos temas. Sí hay un gran sector que su prioridad son esos temas, pero va a llegar y se va a estancar. El resto de la población sí está muy preocupada por qué va a pasar con el estatus, qué va a pasar con los fondos federales, qué va a pasar con las leyes de cabotaje. Son muchos temas que sí son bien importantes para el resto de la población y si hay en Washington o en Estados Unidos en general personas que están preocupadas por eso y son nuestra voz allá, pues que bienvenidos sean. José Che Pérez, sé que usted ha estado todo el año viajando al Congreso, moviéndose y viendo quién trabaja y quién no trabaja. Y también has visto los defectos y las virtudes de todas las gestiones que se están haciendo. Y hemos insistido en que en los 50 estados no se están tocando, que la gente mayormente pues va a los estados donde hay boricuas o creen que solamente allí es donde mayormente militan, pero son 50 estados y hay muchos que no saben ni dónde queda Puerto Rico todavía y que hay que tocar a esos congresistas y como que yo veo que la gente va a los mismos sitios. Yo no sé si hay algún movimiento para el año que viene o para ahora mismo seguir tocando, ¿verdad? Esos sitios que nadie ni se acuerda de cómo se llaman esos estados. Che Pérez. Pues mira, Ada, yo creo que a raíz de los huracanes y todos los eventos que hemos enfrentado, pues eso cambió. Y sí, pues ya hay mucho más conocimiento en el Congreso de la situación de Puerto Rico y yo llevo mucho tiempo visitando el Congreso y he visto ese cambio en ese desconocimiento que había, aunque todavía hay trabajo por hacer, porque el Congreso de Estados Unidos, sobre todo en Cámara, cambia cada 2 años, es grande y es un trabajo que es arduo y que tiene que ser continuo para mantener viva la discusión y atender el asunto que realmente es más importante de todos, porque cuando tú ves
todas las preocupaciones que hay por parte del pueblo de Puerto Rico, su génesis está en el asunto del estatus, porque siempre va a haber algo que para poder atenderlo y resolverlo por completo, vamos a tener el escollo de que no tenemos un poder pleno, no tenemos un poder de acceso en la política de donde nosotros pertenecemos, pero no tenemos representación. Así que siempre va a haber, vamos a terminar allí donde mismo empezar todos nuestros problemas, es que somos una colonia, y aunque a veces no parezca como una preocupación principal, yo creo que la mayoría del pueblo sabe y reconoce que es un problema. En Estados Unidos, pues mira, yo a veces no necesariamente el que haga más ruido es realmente el que tiene la mayoría, y en este caso, en estos grupos llamados diáspora, y todos los nombres que se ponen por todos lados, cuando tú ves a los mismos 10 o 12, que acá algunos medios y algunos medios allá transmiten y hablan y dicen cientos de personas se manifestaron por aquello por lo otro, pero cuando va un grupo que se mueve de Puerto Rico hacia la capital federal a hacer algún tipo de manifestación en pro de la estadidad, dicen decenas de personas caminaron y aprovechan el espacio más amplio para poder llevar y transmitir y distorsionar el mensaje. Esa es la dinámica. Y te tengo que decir también que la percepción ha cambiado y me ha sorprendido, inclusive nosotros cuando nos acercamos a dialogar con congresistas de estados donde contamos con mucha población puertorriqueña y que en el pasado se identificaban más en pro de la independencia de Puerto Rico. Y de la boca de los mismos congresistas nos han preguntado, ¿en serio? No, mi percepción es distinta, yo creo que no es así. Y así que quizás el ruido sigue llegando acá de esa misma forma, y esa es la percepción que hay generalizada sobre esto, pero la realidad es otra. Y la realidad es que pues son unos mismos grupos con una misma persona. Yo soy presidente de este grupo, ando con mi colectivo tal, y después mañana tú eres el otro presidente de acá, y hay tantas organizaciones, firman todos cada uno, y cuando ven son los mismos. Esa es la realidad. Pero ha ido cambiando, y también, eso sí, el puertorriqueño pues ha aprendido también que tiene que participar de la política de los estados, y lo vimos en la Florida. Y también hemos visto cómo cambió su comportamiento. Aquellos que a lo mejor se identificaban como demócratas acá en Puerto Rico, cuando llegaron a la Florida, ya vemos cómo rompió la votación. La inmensa mayoría votó a favor del Partido Republicano. Así que no es tal como se quiere proyectar. Hay muchos grupos, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, tratando de atacar y minar el movimiento estadista y la afinidad que tienen hasta dentro de los estados sobre la estadidad, pero pues nos corresponde también a cada uno trabajar y mantener viva esa discusión. En mi caso, pues yo voy prácticamente todos los meses a la capital federal y realizo muchas reuniones por 3-4 días que voy continuamente voy con mi compañero José Aponte, voy con Quiquito Meléndez, me acompaña Ángel Morey y los otros grupos que hay de distintas organizaciones que continuamente se pasan, invitando a lo mejor también una percepción, como tú mencionabas, es que van a la misma oficina. Bueno, yo no publico la oficina, que yo no quiero que sepan, porque yo no quiero que Tatito mande los cabilderos de allá a llevarle unos cules. A dañarte el trabajo. Hablando más de los propios puertorriqueños, pero acá se rascan las vestiduras y están de los más patriotas, agarren la bandera cuando los que están traicionando la propia patria y promoviendo el inmovilismo. Así que en esa yo no voy. Así que para mí es importante tener la discusión viva. A ver si yo quisiera ver, porque yo no tengo miedo a que, porque al fin y al cabo hay que buscar en primer lugar una solución definitiva a esto, y yo confío, estoy claro que la inmensa mayoría del pueblo quiere estar allá, pero yo quisiera, por el bien de nosotros, yo creo que acabar con este asunto nos ayudaría a seguir adelante, a atender los otros temas que también son importantes, pero quisiera ver quizás más proactividad, obviamente, del propio Partido Independentista. Y yo se lo he dicho a Adrián en otras ocasiones, pues tocando puertas y pidiendo y preguntándole, porque muy pocas veces también nos ha pasado, y lo he hecho, hicimos el ejercicio,
de una persona que no estaba de acuerdo con uno de los congresistas, que no estaba de acuerdo con el asunto de la estadidad. Y yo le pregunté, bueno, ¿y la independencia me la da? Y se quedó callado, me dijo, en eso no he pensado, no creo. Pues entonces, ¿sabes? Y nos toca seguir dando esa batalla, seguir teniendo discusión todo el tiempo, porque a mí lo que me pesa es vivir en el sistema en que vivimos, en esta burbuja que nos limita y nos sigue degradando nosotros como sociedad. Y muchas veces no nos damos cuenta porque estamos pendientes a resolver estos problemitas aquí y allá y seguimos poniéndole parche a las cosas. Mira, nosotros tenemos una Junta de Control Fiscal encima que no nos deja ni pie ni pisada, no se puede administrar prácticamente nada aquí. Por eso yo digo, yo no sé qué va a pasar en las próximas elecciones, pero pues para pintura y capota, ¿verdad? Porque aprueban cualquier cosa en la Cámara, no, aprueban algo en el Senado, no. El gobernador promueve algo y allá la Junta dice no. O sea, tenemos esa situación. Y por el otro lado, el que se deslinde de todo lo que es la política internacional, pues yo no sé en qué planeta vive. Porque lo que está pasando ahora mismo, tanto entre Gaza, Palestina, Israel, lo que está pasando en Rusia y Ucrania, porque eso no se ha ido, la posible pelea que tienen allá Taiwán y China, y entonces está Corea por el otro lado, o sea, y la gente no ve la movida esta de las fronteras abiertas, moviendo por miles a los musulmanes a diferentes puntos donde normalmente eran cristianos o católicos. Y yo digo, ahora mismo con esta situación, a lo mejor los puertorriqueños siempre nos estamos peleando, pero los musulmanes son gente que se respetan y se buscan, y unidos en la unión está la fuerza, pero yo veo que hay muchas cosas aquí que están pasando a nivel internacional y la gente como que lo ignora, mientras otros países que están coligados, ¿verdad?, con todo lo que es el socialismo, el comunismo, la libertad de sus naciones y que no quieren nada que ver con Estados Unidos, ¿verdad?, o con el G8 y todas esas cosas, se reúnen continuamente, se agrupan. Si no es por el Grupo Puebla, está el Foro de Sao Paulo y hay otros movimientos. Y yo veo que como que en el área occidente hay unas partes que se han abandonado un poco, y Puerto Rico está siempre con la pelea chiquita de PNP populares e independentistas y para de contar. Yo creo que en este momento las elecciones van a tomar un giro bien interesante porque realmente hay una situación seria. Entonces uno ve un sinnúmero de videos de personas atacando a la gente porque es blanco o porque es musulmán o porque es negro o por no sé qué, no sé cuánto. Y eso no lo habíamos visto en los últimos años, así no vivíamos nosotros. O sea, yo no vivía con miedo a pasar por una calle, si soy muy blanca o soy muy negra o me parezco árabe, ¿qué me va a pasar? O sea, nadie vivía encerrado en sus cuatro paredes con miedo a moverse en sus propias ciudades. Y por el otro lado, vemos que Movimiento Victoria Ciudadana va más directo al grano en el sentido de decir, nosotros somos anticapitalistas, y te ponen unos foros para hablar sobre el anticapitalismo, sobre esto, sobre lo otro, y hay otros partidos que no se tiran a decir directamente hacia dónde van. Me gustaría una reacción de ambos. Comienzo contigo, Adrián. Cuando miramos para el otro lado, occidente, el oriente, y nosotros aquí pajareando. Yo creo que tienes razón, y es parte de ser una colonia, Ada. Nosotros estamos atrás en muchas cosas y no nos sentimos parte del mundo. Nosotros nos sentimos nosotros estamos aislados de ese tipo de problemas, porque al final los problemas económicos, por ejemplo, que causa la guerra entre Rusia y Ucrania, tienen un impacto aquí, pero es por el impacto que tiene en Estados Unidos. No es lo mismo nuestra economía afectada por la guerra, porque está afectada por nuestro vínculo con Estados Unidos, a países que, por ejemplo, le compran granos a Ucrania. Eso es distinto. Nosotros no tenemos esa realidad de tener contratos con países directamente, necesariamente, y pues está bien, pues la guerra, pues subirá la gasolina. Eso más o menos es la noción que las personas tienen de la guerra. Subirá la gasolina, escasearán algunas cosas, porque es un efecto indirecto de los negocios que Estados Unidos como país soberano sí tiene con Ucrania, con Rusia y con otros países que dependen de Ucrania y Rusia. Lo mismo va a pasar si sigue escalando el problema en Israel y Palestina. Por ejemplo, hubo países latinoamericanos que pusieron el grito en el cielo cuando de Rusia y Ucrania, porque el trigo lo compraban allá. O sea, ahora me cerraron el comercio de trigo, ahora yo voy a tener que comprar trigo en otro sitio y me va a salir más caro. Y eso tiene un impacto en su economía, no es nuestra realidad. Doy ese ejemplo como drástico,
pero o sea, tú hablas de unas agrupaciones que si le preguntas a 20 personas en la calle, ninguno sabe que es el Foro de Sao Paulo, ninguno sabe que son los países no alineados, ni el G8, ni el BRICS, ni nada de eso, porque no es nuestra realidad. Estás en mute. Que el BRICS está cogiendo fuerza también, se están reuniendo mucho más Por a menudo. eso, por ejemplo, el BRICS ha sido tema importante en Argentina, porque tienen elecciones presidenciales este domingo. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, pero el gobierno apostó a eso como ventaja para el candidato del gobierno actual de cara a las elecciones del 22 de octubre. Pero aquí, bueno, mira la discusión primarista. La primera fue el mensaje de Jennifer, de todo lo malo que ha hecho Pierluisi. El equipo de Pierluisi le contesta, bueno, Pierluisi mismo le contestó, de allá es un mamey. Se ha centrado en banalidades. Ayer, antes de ayer, la discusión entre Pierluisi y Jennifer era quién tenía más chavos recaudados. El país no quiere oír eso. Que si 4 millones y 1 millón, ningún puertorriqueño va a ver 1 millón de pesos en su vida. Y ellos hablan de 4 y 1 como si fuera cualquier cosa, como si estuvieran contando menudo en el cup holder del carro. No, señores, eso es mucho dinero al cual un puertorriqueño promedio a un PNP no va a tener acceso nunca. Y hablan del dinero con un desprecio que ofende al que le da mucho trabajo ganarse 8.50 la hora y hasta 12 pesos la hora. Y entonces, fíjate muy bien cómo tú planteas, el mundo entero tiene los ojos puestos en Israel y Gaza, en Israel y Palestina. En Puerto Rico eso no ha sido tema en las noticias. Para nada, para nada. Ocupa una página, en la página 124 del periódico, si acaso. Pero mientras los otros países tienen sus ojos puestos en esa guerra, por lo que significa, por lo que implica, por el chorro de muertos que hay, aquí el problema es si Jennifer tiene más chavos ya que Pierluisi, o que los populares no encuentran un candidato. Nos miramos el ombligo y eso se llama insularismo. O sea, eso es así porque tras de que somos una colonia, somos una isla, que estamos aislados físicamente del resto de la región y del mundo. Así que tenemos un aislamiento doble, el geográfico y el político por ser colonia. Y gracias a la era de la información también hay gente dándose cuenta que hay mundo más allá donde pasan cosas que no pasan aquí y que pudieran estar pasando. Y eso también ha tenido su impacto en la política. Cuando el referente era, qué sé yo, el periódico o la televisión, nuestro referente era los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos no pasaba más nada, salvo en Cuba y Venezuela. Entonces, por eso la reiterada referencia a Cuba y Venezuela como la pobreza, Haití, la pobreza, pero tenía a Argentina que en los 70 era la octava economía del mundo. Pero imagínate, eso no llegaba. Pero ahora con la era de la informática son datos que nos llegan y que nos hacen también a las generaciones más, digo, no estoy en las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Pero hacen a las generaciones más jóvenes buscar otra información. Perdóname, aquí todos somos niños los tres, así que tranquilo, adelante. Sí, pero todavía yo soy de las enciclopedias para hacer asignaciones. Les despiertan curiosidades y ven la política de una forma obviamente muy distinta a la forma en que la vieron las generaciones que vinieron antes de nosotros, incluyendo un poco la mía, que dependíamos de la M, si queríamos informarnos de la política con sus limitaciones. Ahora el AM es Twitter y en Twitter sale todo. No es como cuando se escuchaba radio AM nada más, que tenías que oír la versión popular o PNP del tema que fuera. Ahora entras a Twitter, ves la versión popular, ves la versión PNP, ves la del PIB, ves la de Victoria Ciudadana, ves la de Dignidad, ves la de Eliezer Molina, ves la de gente que no está en ningún partido, ni estuvo, ni estará en una papeleta, y la gente llega a sus propias conclusiones recogiendo toda esa información. Y creo que eso es lo que ha enriquecido también el debate, pero comparto contigo la preocupación de que estamos aislados de los problemas del mundo y sobre todo cómo se está comportando la política. Doy ese ejemplo de Argentina de nuevo. Mira el palo que dio Milei allá. Una persona que hasta el Papa insulta. Pues eso era impensable quizás hace 5 años en Argentina, pero está pasando ahora porque en todos los países las instituciones están desgastadas y la gente está mirando hacia otras formas de hacer política. Ese hombre es el extremo de otra forma de hacer política por la forma en la que habla, se asesora por sus 5 perros,
le dijo imbécil al Papa, que encima es argentino, ya mismo insulta a Messi y a Maradona, ¿sabes lo que le falta? Pero pues ganó la primaria, fue el más votos que sacó en la primaria, que es distinto a cómo se celebran acá, allá son abiertas de verdad. Se tira a todo el mundo y el país sale a votar por el que le dé la gana y después en la presidencial, si quieren votar por el mismo, votan, si no, no. Y eso. Vamos a ver qué nos dice José Che Pérez. Habilidad. Con relación a lo que está pasando a nivel internacional y cómo la gente como que no, inclusive los estadistas obviamente que creemos en anexarnos a los Estados Unidos, sí estamos a lo mejor más pendientes a lo que pasa porque la política internacional es importante. Si se va a Estados Unidos a una guerra, los boricuas tienen que ir a pelear, o sea, y por mucho, si hay que repartir dinero, pues nos va a tocar a lo mejor menos porque hay que repartir dinero en todas esas guerras. Hay muchos temas. José Che Pérez, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que hay una realidad. Mira, a pesar del fenómeno de las redes sociales, que es bien importante, la globalización que ha venido a contribuir a que los efectos del insularismo que nosotros vimos, como bien decía Adrián, y adversos y el colonialismo nos siga afectando y enajenando de lo que pasa alrededor de nosotros, a pesar de todo eso, pues seguimos viendo este gran problema de desconocimiento, de desinterés por lo que sucede internacionalmente, y que la realidad es que incide sobre nosotros en todos los aspectos, como quiera que sea, quizás en menor grado, dependiendo del conflicto que se esté dando. La realidad de todo esto es que nosotros no podemos desvincularnos. Y para mí es frustrante en muchas ocasiones, pero al igual como decía Adrián, las instituciones se han ido lacerando a nivel mundial y es por eso que todo este tipo de fenómenos se está dando. Y eso para mí incluye a los medios de comunicación, inclusive a la misma prensa, que también tiene mucho que ver en esto. Hoy, ¿cuál es el enfoque de la discusión política en Puerto Rico? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que está trending? La novela de la primaria entre el bochinche, que se quiere estar o que aquel no está, como bien decía Adrián, ¿quién tiene más chavos? ¿Cuándo se van a enredar las galletas a los populares? ¿Qué va a pasar con la alianza? ¿Se da o no se da? Pero mientras hay temas y están pasando cosas que son importantes y que hay discusión pública, a pesar de que esta Asamblea Legislativa es en extremo lenta en atender y en cumplir con nuestro rol principal, que es discutir medidas, trabajar en las medidas, que hay un proceso legislativo que ya de por su naturaleza tiene que ser lento, es lento, y si sesionamos una vez en semana, 2 o 3 horitas y ya, pues ya ves lo que pasa. Entonces, las buenas propuestas, las discusiones de los temas sustantivos importantes que nos afectan acá a nosotros quedan en tercer, cuarto, quinto, sexto plano, porque más importa a ver quién, el insulto que se dio cada cual dentro de la dinámica política, y el resto de cosas no tienen relevancia. Y si tú no eres un gatillero ni un tirapiedra a mansalva, no te van a invitar a un medio a discutir algún tema, y si a ti no te gusta tampoco ser así, no te van a invitar, porque uno quiere hablar de temas que realmente sean importantes, que haya una discusión sosegada y que se pueda trabajar cada cual presentando argumentos. Eso nos ha ido afectando y nos sigue enajenando a nosotros de lo que pasa en nuestro entorno. O sea, no hay ni que ir tampoco ni tan lejos. Habían mencionado a Cuba y todas esas cosas que pasan. Sí, y ya ni eso es lo que está sucediendo en Haití, que hoy secuestraron a la persona que está a cargo de la transición. Y Así es. ¿dónde está? No, estamos enfocados en la pelea chiquita. Quién se tira, quién no. Y para mí, como político, como funcionario electo, una de las cosas que más me frustran, intrapartido, afuera de los partidos, de igual manera, y por eso es que nosotros seguimos también en este mismo círculo vicioso y vemos que las cosas, nada pasa. ¿Y qué queda? Bueno, pues o me quito o me resigno, pues uno sigue tratando. Es la realidad y es lo que en mi caso a mí me mueve. Pero es lamentable porque yo creo que no nos aventamos como sociedad mientras sigamos de esta manera. Eso es lo triste. Cuando tú tienes que convertirte en una caricatura o en una persona de la farándula para que realmente puedas ser invitado a foros para poder hablar. Sí. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto uno va a llegar? ¿Ves?
por eso es que también se sigue lacerando la imagen de las instituciones también, y aquí es responsabilidad de todos. Y mientras el mundo sigue cayendo, nosotros creemos que estamos, que si Daddy Yankee se dejó de seguir con aquella o la otra, estos son los temas trending, eso lo sé, y lamentablemente nos El atrasan. conejo, hablándonos del conejo, mira, para cerrar entonces, a mí me preocupa el tema de la salud, cómo los planes médicos se burlan de los ciudadanos y tú sabes que tu vida está en riesgo y ellos deciden qué medicina es la que tú te vas a tomar o te van a inyectar, no la que realmente el médico quiere, no pasa nada. A mí me preocupa el tema de la salud mental. Cada vez que vemos los incidentes de suicidios, como las agresiones, como las personas que primero meten un tiro y después preguntan, ¿verdad? O le meten una puñalada, o le meten un puño o tiran a alguien, lo que sea, ya ni los hermanos ni los padres, nadie está a salvo, porque la gente ya no tiene paciencia para nada. Hay muchos temas también de vivienda, hay temas de espacios como por ejemplo estar sembrando placas solares en sitios donde deben estar sembrando alimentos. Hay alternativas en muchos países del mundo donde te siembran placas entre medio de los expresos. O sea, te tienen 2 carriles acá y el medio completo de todas las avenidas de miles y miles de kilómetros están con placas solares o los techos o los negocios y demás. Nosotros queremos sembrar placas en terrenos agrícolas cuando sabemos que estamos en plena guerra, ya hay 2 explotadas y ya mismo viene otra por ahí, Irán, Irak, lo que sea. Y nosotros, si tuviéramos que depender de los barcos y pasa algo, nos fastidiamos de qué vamos a vivir, de qué vamos a comer. Pues yo creo que con eso cerramos un comentario de realmente los temas que les preocupan a ustedes. A mí, por lo menos, yo le planteé algunos. ¿Qué nos dice Adrián y qué nos dice José Che Pérez de lo que deberíamos estar discutiendo y atendiendo? Y tu interpretación coincide perfectamente con la encuesta esa de Noticel. Porque si esa es la preocupación dentro del PNP, que su partido es el que está en el poder, que mencionan muchas de las cosas que tú mencionaste, como por ejemplo la agricultura, la alimentación, la salud, es un problema que quedó entre los primeros 5, porque en Puerto Rico hay una crisis de salud, aunque el gobernador y el secretario de salud la quieran negar. Y es precisamente, y la gente lo sabe, porque todo el mundo ha pasado un mal rato con su plan médico, ya sea público o privado, que todos son privados. Aunque tengas el plan vital, lo administra una aseguradora privada y todo el mundo ha tenido que pasar por alto un laboratorio o se supone que estuviera en el hospital 5 días y tuvo 2 nada más porque la aseguradora no dio permiso para que la hospitalización se extendiera. En fin, lo de las placas solares en terrenos agrícolas es un error craso y eso le preocupa a la gente, por eso el medio ambiente salió más alto que la estadidad, porque la gente sale a la calle y le da mucho calor. La gente vive con el aire acondicionado, lo que le cuesta más caro. A todo el mundo le preocupan las costas, porque ese es el único entretenimiento gratuito que hay en Puerto Rico y por eso tanta gente va a la playa y no quieren quedarse sin eso. Así que, como tú bien planteas, hay muchos temas que le preocupan a mucha gente y son los que están ausentes ahora mismo en esas disputas internas, tanto en el PNP como en el PPD, y es porque no tienen alternativas, o sea, no ofrecen alternativas porque están muy conformes. El gobernador estuvo conforme con Luma, el gobernador está conforme con las medidas ambientales, el gobernador está conforme con el aumento a los peajes y la privatización de los expresos. Pues si él está conforme, pues la gente no se siente representada por él, aún los suyos. Así que creo que por ahí va la cosa y Jennifer lo sabe, por eso hizo el videíto de 7 minutos, haciendo la lista de la gente, de las cosas que la gente no está conforme. El gobernador sí, es elemental la campaña que están llevando, pero ya tampoco trae nada nuevo al ruedo político, salvo cosas que no tienen nada que ver con la campaña. Vamos a ver qué nos dice José Che Pérez de los temas que a ti sí te importan, aunque piensas que no se están comentando. Pues mira, en torno al asunto de los planes médicos, ciertamente hay que seguir redoblando los esfuerzos para detener. Es importante, las aseguradoras hacen falta, claro que sí, pero tienen que estar conscientes que el servicio, después el servicio que ellos están garantizando, ¿ves? Y lamentablemente, pues ha sido muy fuerte lo que ha pasado, pero también ahí tengo que diferir de Adrián. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico, la administración de Pedro Pierluisi, el secretario, ha tomado acción para esto.
que hay que seguir trabajando, claro que sí. O sea, todos sabemos también lo que representan, el poder económico que representan, pero yo, y me consta, me he topado con él en distintas ocasiones en el propio Congreso atendiendo este tema, y ha tomado a través de su agencia acciones para fiscalizar mucho más fuerte a estas aseguradoras, que yo estoy conforme. Bueno, yo creo que todavía podemos seguir haciendo más, y yo sé que hay la voluntad de parte del secretario para hacerlo, pero es un tema que obviamente también de igual manera nosotros tenemos que, nuestra propia condición nos limita, y que hay que trabajarlo duro en el Congreso para poder también conseguir mayores garantías y regulación a nivel federal, para que no nos sigamos viendo afectados en el servicio de salud. El otro tema que me mencionaste, se me olvidó, era... Básicamente los temas que a mí me preocupan en salud, o sea, lo que está pasando con la salud mental y con la salud física y los planes, y cualquier otro tema que a ti te preocupe que no se esté discutiendo como se debería. Pero, no estoy diciendo que no se mencionen, es que no se están atendiendo como a lo mejor deberíamos. Fíjate, lo que sucede es que volvemos, hay un asunto de percepción. Yo creo que sí se han tomado pasos en torno al medio ambiente de parte de la administración, y de hecho, pues yo he estado trabajando de cerca, este mismo proyecto que trabajamos, lo he estado en comunicación con parte de la administración previo a radicarlo, para poder conseguir también un respaldo por parte del Ejecutivo y se atiendan el asunto. Se ha conseguido, se ha trabajado, se ha puesto a ejecutar dinero para proteger nuestras costas, proteger nuestros arrecifes como infraestructura crítica e importante para protección de las costas, y así por el estilo. En estos días hay mucho más, pero lamentablemente el ruido se come ese trabajo. En torno al asunto de la campaña, pues sí, yo creo que hay un problema que puedo identificar yo, o una desconexión de parte de la campaña de la comisionada, porque en su propio anuncio, pues, las imágenes principales eran montadas en un bulldozer con un mogote. Pues yo creo que a mí eso me preocupó bastante. Y yo creo que hay una mala estrategia de desconexión de parte de la campaña en torno a ese asunto, que a lo mejor fue una decisión de su equipo de campaña, y yo creo que lleva un poco mal el mensaje. Y para mí, eso es algo que hay que tenerlo y cogerlo con pinzas y atenderlo con mucho cuidado. Nosotros tenemos que garantizar un desarrollo que sea sostenible, crear un balance, pero tener conscientes de que nuestros recursos son limitados, y sobre todo cuando vivimos en una isla. Hay que seguir llevando el mensaje, hay que seguir trabajando y adelantando, pero la realidad es que lamentablemente, pues, los propios medios, por distintas circunstancias y agendas, prefieren engavetarlo. Yo lo veo cuando se radican medidas, por ejemplo, se radican medidas de autoridad, en medio reseña, pero para nada pone quién lo radicó, porque pues yo pienso que es un PNP, pues porque es el PNP. Cuando se aprobó la ley de plástico de un solo uso, se celebró por todos los grupos protectores del ambiente, pero en ningún lado admitieron que fue por parte de la administración del PNP. Así que lamentablemente las agendas políticas también siguen afectando esto, y vemos cómo realmente no toma relevancia dentro de la población, o no nos pueden adjudicar, y es la percepción que tiene Adrián, que puede tener tú o cualquier otro, pero la realidad es otra. Pues ahora sí, gracias, licenciado Adrián González Costa, gracias, representante José Che Pérez, por otra edición más de Directo al Punto. Ya será hasta el próximo jueves, como siempre, que estamos aquí discutiendo los temas que le interesan a Puerto Rico, por parte del PNP, el PPD y el Partido Independentista Puertorriqueño. Que la pasen bien, linda noche. Gracias a ti, Ada. Saludos, Che. Un abrazo. Hasta luego.